Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Fenómenos Inexplicables, donde exploramos las historias más fascinantes y misteriosas de la historia, la cultura y la religión. Hoy, tenemos para ustedes un tema excepcionalmente intrigante: ¿cómo es el rostro de Dios según la Biblia? Prepárense para un viaje a través de textos antiguos, interpretaciones y debates teológicos que han capturado la imaginación de millones a lo largo de los siglos. Comencemos por establecer el contexto histórico y cultural de nuestra investigación. La Biblia, un conjunto de escritos sagrados para muchas religiones, incluidas las cristianas y judías, ha sido objeto de estudio y reverencia durante milenios. Estos textos no solo sirven como guía espiritual, sino también como fuente de numerosos debates teológicos y filosóficos. Cuando hablamos del rostro de Dios, nos enfrentamos a una paradoja intrigante. Según la tradición judeocristiana, cualquier representación directa de Dios es en gran medida un misterio y, en algunos contextos, considerada prohibida. Sin embargo, hay pasajes en la Biblia que ofrecen vislumbres de cómo los antiguos imaginaban la presencia divina. La Biblia contiene varios pasajes donde se describen visiones de Dios o de su manifestación gloriosa, aunque con frecuencia de manera simbólica o indirecta, dada la creencia en muchas tradiciones judías y cristianas de que ver a Dios directamente es imposible o prohibido. Aquí están algunos de los pasajes más notables que ofrecen vislumbres de cómo los antiguos imaginaban el rostro o la presencia de Dios. Estos pasajes muestran diferentes formas en que se ha imaginado y descrito la presencia de Dios, usando una rica variedad de simbolismo para comunicar su majestuosidad, santidad y poder divino. El libro del Éxodo y la descripción de Moisés. El relato de Moisés pidiendo ver el rostro de Dios y la respuesta que recibe de Dios es uno de los pasajes más profundos y teológicamente significativos en la Biblia, ubicado en el libro del Éxodo. Este encuentro ocurre específicamente en Éxodo 33, 18-23, donde Moisés se encuentra en el monte Sinaí, después de recibir los 10 mandamientos y de interceder por el pueblo de Israel tras el incidente del becerro de oro. Aquí detallamos el pasaje y su significado. Éxodo 33, 18-23, Moisés le pide a Dios: «Te ruego que me muestres tu gloria». Esta solicitud de Moisés refleja su deseo profundo de conocer más íntimamente a Dios y de recibir la certeza de su presencia y apoyo continuo. Dios responde en el versículo 19: «Haré pasar toda mi bondad por delante de ti, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con quien seré clemente». Esta respuesta indica que Dios está dispuesto a revelarse a sí mismo a Moisés, pero de una manera que es apropiada y posible para un ser humano. Versículos 20-23, Dios continúa diciendo: «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá». Aquí, Dios establece claramente que ver su rostro directamente es más allá de la capacidad de cualquier ser humano, implicando la santidad y la majestuosidad incomprensibles de Dios. Luego, ofrece una alternativa: «He aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y mientras pasa mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubrirá mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas mi rostro no se verá». Este pasaje es profundamente simbólico y ha sido interpretado de múltiples maneras por teólogos y estudiosos. Algunos ven en la hendidura de la peña un lugar de protección y revelación especial donde Moisés puede experimentar la presencia de Dios sin ser abrumado por su totalidad. Las espaldas de Dios, que Moisés es permitido ver, podrían interpretarse como una manifestación parcial o una forma en la que la presencia de Dios se hace comprensible y soportable para un ser humano. Este encuentro no solo subraya la naturaleza incomprensible y sagrada de Dios, sino también su cercanía y la relación especial que desea tener con sus seguidores, proporcionándoles la protección y la guía necesarias, pero siempre dentro de los límites que la naturaleza humana puede soportar. El libro de Isaías y la descripción de Isaías. La visión de Isaías sobre la presencia de Dios es uno de los relatos más detallados y simbólicos en la Biblia sobre una manifestación divina, encontrada en el capítulo 6 de su libro. Este pasaje, conocido como la visión del trono de Dios, no solo es crucial para la teología judía y cristiana, sino que también ha inspirado arte, música y literatura a lo largo de los siglos.
A continuación, se detallan los versículos claves de Isaías 6, 1, 8 que describen esta visión. Isaías 6:1. Isaías comienza su visión diciendo: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí, Isaías establece el contexto de su visión, que ocurre en un momento significativo de cambio político, y describe una impresión de la majestad de Dios. Isaías 6:2. Sobre él se encontraban serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Los serafines son criaturas angelicales que sirven y adoran a Dios, y el hecho de que cubren sus rostros sugiere la inmensa santidad y poder de la presencia de Dios, que incluso los seres celestiales no pueden mirar directamente. Isaías 6, 3-4. Los serafines se llamaban unos a otros diciendo: Santo, 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 es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Estos versículos subrayan la pureza y la autoridad divina de Dios, y el impacto de su voz es tan poderoso que sacude físicamente el templo. Isaías 6:5. Ante esta visión, Isaías reacciona diciendo: Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías expresa su propia indignidad y el temor de haber visto algo que ningún ser humano impuro debería ver y sobrevivir. Isaías 6, 6-7. Un serafín toca los labios de Isaías con una brasa caliente que había tomado del altar con unas tenazas y le dice: He aquí, esto tocó tus labios, y tu maldad ha sido quitada, y limpio será tu pecado. Esta parte de la visión representa la purificación de Isaías, preparándolo para recibir y proclamar el mensaje de Dios. Isaías 6:8. Finalmente, Isaías oye la voz del Señor preguntando: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? A lo que Isaías responde: Heme aquí, envíame a mí. Esto marca el llamado de Isaías a su ministerio profético. Esta visión es profundamente simbólica y refleja no solo la majestad y santidad de Dios, sino también la preparación y la llamada de un profeta para servirlo. Aunque Isaías no describe el rostro de Dios directamente, la majestuosidad y el temor que provoca su presencia son claros en la descripción de la visión y sus efectos sobre el profeta y su entorno. El libro de Ezequiel y la descripción de Ezequiel. La visión de Ezequiel de la gloria de Dios es una de las descripciones más vívidas y detalladas en la Biblia, ofreciendo una imagen compleja y simbólica que refleja elementos de la majestuosidad y el poder divinos. Estos relatos se encuentran principalmente en el capítulo 1 del libro de Ezequiel, donde el profeta narra su visión inicial al comienzo de su ministerio profético. Aquí está el desglose de los versículos clave de Ezequiel 1 que describen esta impresionante visión. Ezequiel 1, 4-14. Ezequiel comienza su relato describiendo una gran tormenta que viene del norte, un gran nubarrón con relámpagos y rodeado de un resplandor brillante. De este nubarrón emergen 4 criaturas vivientes, que parecen humanas pero cada una tiene 4 caras y 4 alas. Las caras son de un hombre, un león, un buey y un águila, simbolizando diversos aspectos de la naturaleza de Dios, como la inteligencia, la fuerza, el servicio y la soberanía. Ezequiel 1, 15-21. Además de las criaturas vivientes, Ezequiel ve 4 ruedas junto a las criaturas, cada una tan brillante como un berilo y entrelazadas entre sí, lo que simboliza la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, capaz de moverse en cualquier dirección sin girarse. Ezequiel 1, 22-25. Sobre las cabezas de las criaturas, Ezequiel ve algo que parece un firmamento, deslumbrante como el cristal, destacando la trascendencia y la separación entre Dios y la creación. Ezequiel 1, 26-28. Sobre este firmamento, Ezequiel describe un trono que parece de zafiro, y sobre este trono, una figura con apariencia de hombre. Desde lo que parecía su cintura para arriba, veía como un resplandor metálico, como fuego interior todo alrededor, y desde su cintura para abajo, veía como fuego, y un resplandor alrededor. El resplandor alrededor de él parecía un arco iris en un día de lluvia.
Esta descripción simboliza la gloria de Dios, mostrada en una aparición que mezcla elementos humanos y divinos, reflejando el poder, la autoridad y la santidad. Esta visión inicial es fundamental para el libro de Ezequiel, ya que establece la autoridad divina del mensaje que el profeta está por comunicar. Es una imagen cargada de simbolismo teológico que tiene la intención de mostrar no solo la majestad y el poder de Dios, sino también su presencia continua con su pueblo, incluso en tiempos de exilio y desesperación. Esta visión también enfatiza la naturaleza incomprensible y abrumadora de Dios, que supera cualquier representación o comprensión humana completa. El libro de Daniel y la descripción de Daniel. En el libro de Daniel, el capítulo 7 presenta una de las visiones más impresionantes y detalladas de una figura divina en toda la Biblia. Esta visión ocurre en el contexto de los sueños y visiones que Daniel tiene sobre los futuros reinos del mundo y el juicio final de Dios. Aquí está el desglose de los versículos relevantes del capítulo 7 que describen la visión de Daniel. Daniel 7:9. Daniel empieza describiendo una escena de juicio celestial con estas palabras: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia, su trono era llamas de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Este anciano de días es generalmente interpretado como una representación de Dios, destacando su eternidad y pureza. Daniel 7:10, la visión continúa, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Este versículo enfatiza la majestuosidad y el poder del anciano de días, con imágenes de ríos de fuego y legiones de seres celestiales que le sirven, lo que subraya la autoridad y el juicio divino. La imagen de Daniel del anciano de días es rica en simbolismo y ofrece una representación visual impactante de la divinidad, enfocada más en la majestad y autoridad soberana que en las características personales o faciales específicas. Estos versículos capturan la magnificencia y la solemnidad del juicio divino y la preeminencia de Dios sobre los reinos terrenales. Esta visión de Daniel es significativa porque conecta directamente con temas de juicio y soberanía divina, presentando a Dios en una forma que inspira reverencia y temor, acorde con su papel como el juez final en la teología bíblica. Aunque no proporciona una descripción detallada del rostro de Dios en términos humanos, la imagen del anciano de días con cabello blanco y vestiduras resplandecientes contribuye a un entendimiento de la santidad y la pureza inmaculada asociadas con la figura divina. El libro del Apocalipsis y la descripción del apóstol Juan. Pasando al Nuevo Testamento, tenemos el libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan describe visiones de figuras celestiales y de Dios mismo, rodeado de majestuosidad y simbolismo. En Apocalipsis 1, 13-16, se describe a alguien semejante al Hijo del Hombre, con cabello blanco como la lana, ojos como llamas de fuego y rostro resplandeciente como el sol. Aquí, el lenguaje es decididamente metafórico, diseñado para evocar impresiones de autoridad y santidad divinas. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, contiene algunas de las descripciones más detalladas y simbólicas de la figura divina en el Nuevo Testamento. En particular, Apocalipsis capítulo 1 ofrece una visión del Hijo del Hombre, que muchos estudiosos interpretan como una representación de Jesucristo en su forma glorificada, reflejando aspectos de divinidad. Aquí están los detalles de los versículos relevantes del capítulo 1, en particular del 12 al 16. Apocalipsis 1, 12-13, Juan comienza su descripción al escuchar una gran voz como de trompeta y al voltearse para ver la voz que hablaba con él. Al voltearse, ve 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre. Esta figura está vestida con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis 1:14, su cabeza y cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Este simbolismo sugiere pureza y antigüedad, reflejando sabiduría y eternidad. Apocalipsis 1:15, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Estas descripciones continúan el tema de la majestuosidad y el poder sobrenatural.
Apocalipsis 1:16, en su mano derecha tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. El rostro brillante como el sol simboliza la gloria y la presencia abrumadora, y la espada de 2 filos representa la palabra y el juicio de Dios. Esta visión de Juan es rica en simbolismo y está cargada de significado teológico. Refleja una figura divina que es poderosa y majestuosa, y que está rodeada de elementos que representan su autoridad y santidad. Además de ser una descripción física, cada elemento de la visión tiene un significado simbólico que comunica aspectos de la naturaleza y el carácter de Jesucristo como juez divino y rey eterno. La visión de Juan es fundamental en el contexto del Apocalipsis, que trata sobre revelaciones de eventos futuros, incluyendo el juicio final y la victoria definitiva del bien sobre el mal. Estas descripciones no solo están destinadas a ser tomadas como representaciones literales, sino como imágenes poderosas que inspiran reverencia y preparan a los creyentes para los temas de juicio y redención que siguen en el libro. Estas descripciones bíblicas han influenciado no solo el pensamiento y la teología religiosa, sino también el arte y la cultura a lo largo de la historia. Artistas de todas las épocas han intentado capturar estas visiones, reflejando sus propias interpretaciones y las de sus culturas sobre la divinidad. ¿Podrían ser estas descripciones bíblicas elementos para imaginar que lo que en realidad vieron los antiguos era un Dios más mundano y de origen extraterrestre? La teoría de que las descripciones de Dios en la Biblia podrían indicar un ser extraterrestre es una interpretación moderna que forma parte del ámbito de las teorías de los antiguos astronautas. Esta perspectiva sugiere que las descripciones bíblicas de encuentros divinos podrían ser en realidad encuentros con seres avanzados de otras partes del universo, cuyas tecnologías y apariencias fueron interpretadas como divinas por las personas de la antigüedad debido a su desconocimiento tecnológico. Para explorar esta teoría, revisemos algunos pasajes bíblicos que son frecuentemente citados en el contexto de esta interpretación. Ezequiel 1, 4-28, la visión detallada de Ezequiel sobre las criaturas vivientes y el objeto volador que se describe como un trono rodeado de fuego y brillando con metal. La descripción incluye ruedas dentro de ruedas y un movimiento coordinado de las criaturas con estas ruedas, lo cual algunos interpretan como una posible descripción de una nave espacial. Éxodo 13, 21-22, la columna de nube que guía a los israelitas de día y la columna de fuego de noche. Esta presencia constante y guía podría interpretarse como algún tipo de tecnología avanzada que aseguraba la dirección y protección de los israelitas. Éxodo 19, 16-19, antes de la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, se describe que el monte estaba cubierto de humo, porque el Señor descendió sobre él en fuego. El humo ascendía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba violentamente. Los sonidos de trompetas y una voz potente podrían ser vistos como manifestaciones de tecnología avanzada. Reyes 2:11, el relato de Elías siendo llevado al cielo en un carro de fuego que apareció con un torbellino, otra imagen que se presta a interpretaciones de un posible encuentro con tecnología avanzada. Génesis 18, 1:33, la historia de Abraham siendo visitado por 3 hombres que prometen que Sara tendría un hijo y luego proceden a predecir la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que estos podrían ser seres extraterrestres debido a su conocimiento avanzado y a sus acciones. Apocalipsis 4, 1-11, las visiones en Apocalipsis de Juan, incluyendo el trono rodeado de criaturas con múltiples ojos y alas, y el uso de simbolismos como relámpagos y truenos, son interpretadas como posibles tecnologías avanzadas o fenómenos asociados con extraterrestres. Aunque estas descripciones son fascinantes y pueden parecer indicar fenómenos tecnológicos cuando se ven a través de una lente moderna, es crucial entender que la mayoría de los estudiosos de la Biblia y teólogos interpretan estos pasajes dentro del contexto cultural y religioso de la época en que fueron escritos. Las descripciones de seres divinos y eventos sobrenaturales son comúnmente entendidas como expresiones simbólicas de la divinidad y del poder de Dios, en lugar de registros de encuentros con extraterrestres. Estos pasajes y otros similares son interpretados por los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas como indicativos de interacciones con seres avanzados tecnológicamente, quienes pudieron haber sido vistos como divinos por las personas antiguas.
Desde esta perspectiva, las descripciones de la Biblia no serían literales en el sentido religioso o teológico tradicional, sino relatos de encuentros con tecnologías o seres que superaban la comprensión de los antiguos. Es crucial mencionar que esta interpretación no es aceptada ni respaldada por la mayoría de los teólogos, arqueólogos e historiadores, quienes ven estas descripciones como expresiones de fe, literatura mística, y representaciones simbólicas profundamente enraizadas en los contextos culturales y religiosos de sus tiempos. Sin embargo, la teoría de los antiguos astronautas sigue siendo una perspectiva popular en ciertos círculos y es explorada en varios trabajos de ficción y documentales. Además, estas interpretaciones extraterrestres no son generalmente aceptadas en los círculos académicos serios, ya que tienden a leer los textos antiguos con un sesgo moderno, aplicando una comprensión tecnológica contemporánea a relatos que fueron escritos en un contexto muy diferente. Sin embargo, la teoría de los antiguos astronautas continúa siendo popular en ciertos círculos y ha inspirado mucha especulación y debate sobre la posible influencia extraterrestre en las civilizaciones antiguas. En resumen, la pregunta sobre el rostro de Dios según la Biblia es tanto un misterio como una invitación a explorar los límites de la representación y la comprensión humana. La Biblia, deliberadamente vaga en sus descripciones físicas, parece sugerir que la verdadera naturaleza de Dios es algo que trasciende la comprensión y representación humanas, y que cualquier intento de capturar su esencia en forma humana es tanto un acto de fe como de imaginación. Y con esto concluimos nuestra crónica de hoy sobre cómo es el rostro de Dios según la Biblia. Esperamos que este viaje a través de textos sagrados, interpretaciones teológicas y representaciones artísticas les haya ofrecido una perspectiva enriquecedora sobre uno de los misterios más profundos y duraderos de la fe. No olviden suscribirse para más exploraciones y dejar sus comentarios sobre qué otros temas les gustaría que exploráramos. Y como decía el contactado Enrique Mercado Orue, hasta otro tiempo.